Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a domingo, eh, 12 de marzo del año 2023 y comenzamos las efemérides del día pues con el recuerdo de Inocencio I, que fallece en el año 417. El Papa Inocencio I no será el único Papa que fallece un 12 de marzo, porque Gregorio Magno, gran Gregorio Magno, fallece en el año 604. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina, con San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio. Bueno, pues eso es una labor política bastante importante. Trabó alianzas con las órdenes monásticas y también con los franceses un poco para controlar a los lombardos, que estaban siempre amenazando Italia. Bueno, en el 636 fallece el rey visigodo Sisenando, que reinó entre el 631 y 636, el 26º. Si va por ahí a la Plaza Oriente, seguro que tiene estatua. Luego, en el 1870, fallece Enrique de Borbón y Borbón de Sicilia. Este es un fallecimiento muy importante, bastante importante, porque este fallece a manos de su primo, que era Montpensier, me parece que era, y pues tuvieron un duelo, y Montpensier, que era uno de los que podía haber sido rey de España, pues a raíz de este duelo perdió muchos puntos para ser rey de España, y esto ocurrió en 1870. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos, porque en 1945 fallece Freddy Fronch. Este es un oficial y fue condenado a muerte por Hitler por conspiración. Parece ser que no terminó de estar implicado en el golpe de Estado que hubo contra Hitler. Lo que pasa es que fue cobarde y tal, entonces al final le querían ahorcar, pero Hitler dijo que lo fusilaran por cobardía ante el enemigo, más que por... Bueno, pues seguimos con fallecimientos, porque Ferenc Szalasi también fallece, fue primer ministro de Hungría, y bueno, fue ajusticiado después de un juicio y condenado por crímenes de guerra y de alta traición por los soviéticos. Seguimos con fallecimientos, porque fallece Rutilio Grande, un sacerdote que fue asesinado en El Salvador. Y parece ser que, bueno, ya el Monseñor Romero protestó por ello. Pues sí, fue asesinado, iba con su compañero, fue asesinado por paramilitares y tal. Pues el asunto de Salvador estaba fino. Bueno, en 1622 ya empezamos con acontecimientos, porque es canonizada Santa Teresa de Jesús. No solo Santa Teresa de Jesús, sino también San Ignacio de Loyola, y también Francisco Javier, Felipe Neri y Isidro Labrador. Pues bueno, una gran canonización de españoles. Pues en 1918 Moscú se convierte en la capital de Rusia, después de que lo fuera San Petersburgo durante 215 años. Pues después de la Revolución Rusa, pues ponen a Moscú de capital de Rusia, que luego sería capital de la Unión Soviética cuando se crea. Luego en 1928 tiene lugar un suceso trágico, pues que se rompe una presa en San Francisco y mueren 400 personas. A las 12 tuvo lugar. En 1930 se produce la marcha del Ansar, con el que Gandhi pues reivindica un poco el monopolio de la sal por parte de los ingleses. En 1938 tiene lugar en Aldus la unión de Alemania con Austria. Ya dijimos que el día anterior habían hecho a Sunin dimitir, y luego pues prácticamente empezó la invasión Hitler, una invasión que no tuvo ninguna resistencia, porque prácticamente no podían nada que hacer nada, y había muchos nazis además en Austria. Bueno, le dejaron y llegó donde llegó el asunto. Bueno, en 1940 se produce un tratado de paz en Moscú entre los finlandeses y los rusos. Había habido una guerra ya entre ellos, y bueno, porque es que Finlandia cede parte. Bueno, en 1947 se expone la doctrina Truman. Esta es la doctrina. Truman llega al Congreso de los Estados Unidos y echa un discurso que dice que creo que debemos ayudar a los pueblos a forjar su propio destino. Cada nación debe escoger entre 2 modos de vida opuestos. Uno reposa sobre la voluntad de la mayoría y se caracteriza por sus instituciones libres, por un gobierno representativo, por elecciones libres, por la garantía del mantenimiento de las libertades individuales y por la ausencia de cualquier opresión política. El otro reposa sobre la voluntad de una minoría impuesta por la fuerza de la mayoría. Se apoya en el terror y en la opresión. Tiene una prensa y una radio controladas, unas elecciones truncadas y la supresión de las libertades personales. Pues yo creo que en gran medida es razón, hombre. No siempre apoyar un gobierno totalmente democrático, pero los otros mucho menos, las cosas como son. Y era así. Yo creo que si se quiere ver de otra manera se puede ver, pero creo que es bastante menos realista esa otra visión. Bueno, guerra civil en Costa Rica, se produce una guerra civil, hay unas elecciones y no se aceptan los resultados, y al final acaba habiendo una guerra civil en Costa Rica. En 1957 regresa Leopoldo III a Bélgica como rey. Lo que pasa que poco después, un año después, un poco más de un año, en 1951, el 16 de julio, pues deja a su hijo la corona, porque es verdad que lo que hizo Leopoldo III fue cuando en la Segunda Guerra Mundial se rinden los belgas,
belgas, él se rinde también, en vez de irse como otros reyes que se fueron a Inglaterra, él se rinde también y se convierte en rey de los alemanes, y entonces, aunque votaron su vuelta, sobre todo la minoría valona no estaba de acuerdo con eso. En 1967 se hace Suharto presidente de Indonesia, revela su carno y se convierte en presidente, bastante dictatorial y con un pasado bastante, como son. Bueno, fue bastante gordo. Bueno, en 1967, aquí tengo apuntado Plátano, pues sí, porque sale al mercado con la canción Domingo por la mañana, que están oyendo. Hoy es sábado, domingo por la mañana, nos lanzaremos a la carretera. Pues dentro de un poco sí nos lanzaremos, como se quiere lanzar en esta canción. El disco de la Velvet, que tardó en ser, porque se grabó en el 66, en mayo, pero era muy problemático por las letras. Una canción se llama Heroína, hablaba de sexo y tal, entonces tardó en salir, y entonces el gran disco de la Velvet con Nico, pues todo una institución de la música, pues la música grandísima, buenísima, porque es muy buena música y muy rompedora en el estilo. Bueno, pues seguimos un poco con acontecimientos, porque en 1968 se produce la independencia de Mauricio, del Imperio Británico. En 1989 tiene lugar un hecho también muy, muy importante, que con poco ruido, pero se crea. Tim Berners-Lee redacta el primer borrador que definió la web y el hipertexto, propuesta que sentará a las bases de la red global y de lo que es Internet, pues un poco empieza a hacerse. Entonces ellos crean un poco el lenguaje HTML que tanto utilizamos, que significa Hypertext Markup Language, y bueno, y establecieron las primeras comunicaciones luego entre clientes y tal, o sea, gente del MIT. Aquí está la base de Internet, muy importante, muy importante. En 1994 tiene lugar la primera ordenación de sacerdotes anglicanas. Bueno, había una en 1947, pero fue una cosa muy excepcional. Pues un poco cuando tiene lugar, igual fue el 11 en vez del 12, no está muy claro. Luego en 1996 se aprueba una ley, el gobierno, de la ley Barton, que bueno, parece ser que recruce las sanciones contra Cuba. En 1999 tiene lugar el ingreso en la OTAN de la República Checa, Hungría y Polonia. En 1919 pues empezamos con nacimientos de gente importante. Es muy importante en España, que nos hizo reír mucho. Pues fue Miguel Gila, pues sí, nace el 12 de marzo de 1919 y bueno, también trabajó en la Boticher, trabajó de todo un poco, se libró en la guerra, se unió a los socialistas y le fusilaron, pero le fusilaron mal y se quedó ahí, y luego logró salir y luego estuvo en la cárcel, pero luego empezó a trabajar en los Trabajos de los Días, en una revista. Se llamaba así en honor a la obra de Siodo. Luego en la Cadorniz, Hermano Lobo, en 1951 empieza un poco a actuar en Madrid. Y bueno, pues nos ha hecho reír muchísimo porque tenía el humor de la guerra, y el telefonito, y yo nací solo, y todo. Contaba unos chascarrillos buenísimos. Tan serio él que lo contaba, pero era muy bueno, lo mejor que ha habido. Bueno, y otro gran nacimiento, sin el que no se explican muchas cosas, que se produce en 1922, Jack Kerouac. Aquí le tenemos, Jack Kerouac, que es el autor, pues entre otras cosas, de este libro. Y unos años después también se produce otro nacimiento importante, porque son amigos, que es John Cleveland Holmes, que es otro escritor. Él escribió Go, John Cleveland Holmes, que van sobre lo mismo que El Camino. El Camino va un poco lo mismo, de toda la vida de lo que hacían ellos, los beats, pues eso, y además 1922 nace Jack Kerouac, 1926 nace John Cleveland Holmes, y en 1955 fallece este señor, que es Charlie Parker, que era un autor de los preferidos de Kerouac. De hecho, aquí en la biografía de Kerouac nos comentan que Beer era sin duda alguna entonces el músico de jazz preferido de Jack. Como en mano temperamental de Jack, Beer podía pasar en el espacio de un día de las orcas cavilaciones a la alegría beoda o al vértigo de un chupinazo de heroína. Pues sí, de heroína, porque se metían todos de todo, las cosas como son. Esta fue una generación, fue la generación beat, de golpear, muy interesante. O sea, muchas de las cosas que ocurren en Estados Unidos no se explican un poco sin estos escritos de Jack Kerouac, de John Cleveland Holmes, de Cassidy. Bueno, Cassidy escribe menos, pero verdaderamente es gente muy importante, porque escribe un poco sobre su vida, escribe con una literatura súper original. Entonces escribe en El Camino, y en El Camino es donde se encuentra él, y además él se encuentra un poco en esa instancia. Él era un blanco negro, que llamarían, era de esos
descendientes de los franceses que habían sido trasladados desde Canadá a distintas partes de Estados Unidos, y entonces estaba, pues como estaban muchos estadounidenses en ese punto intermedio que ni estaban arriba del todo ni estaban abajo del todo, estaban muy descolocados, pero escriben entonces en gran medida el droga, sexo, el rock and roll, o el a quién le importa lo que yo, a quién le importa lo que lo diga, es descendiente de esta actitud de esta gente que empieza a hacer con su cuerpo lo que quiere, empieza a experimentar con drogas, empieza a atreverse a hacer ciertas cosas que no se atreven otros, se lanzan a la autopista a hacer autostop, bueno, de lo que les viene buenamente en gana y sin ningún problema, las cosas como son. Y luego un poco los hippies, y mucha gente seguirá un poco. De hecho, el término Hitler empieza un poco con esta gente, Beatnik y Hitler también. Yo voy vestido un poquito de Hitler, si me ven, llevo los pantalones así, Hitler hoy, por eso. Bueno, pues seguimos un poquito con acontecimientos, porque no vamos a quedarnos solos con los Beatles, aunque es mucho que hablar, muy interesante. Jack Kerouac, Leon Hall, y bueno, y luego poco curiosa, Charlie Parker, cuando se muere, Dizzy Gillespie es el que le paga su entierro, porque él se muere con 30 y pocos años. De hecho nació prácticamente a la vez que Kerouac, pero claro, se muere consumido por las drogas, parecía que tenía 50 o 60 años, puso el médico y tenía 34, y bueno, le seguirá, Kerouac le sigue un poco de años después, que se muere en 1969, y Kerouac se muere en el mismo día del año en que nace Dizzy Gillespie, que es la persona que le estaba acompañando aquí a Chuck Kerouac. Él tocaba, una persona que tocaba una trompeta torcida, y hinchaba mucho moflete. Bueno, pues vamos a seguir un poco porque nos podíamos quedar aquí, pero habrá que avanzar un poquito en el día. Bueno, pues nacimiento y gente importante, pues nace en 1933 Jesús Gil, pues el que fue presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella, que estuvo en la cárcel porque se le hundió un edificio cuando lo estrenó una urbanización en Los Ángeles de San Rafael. Bueno, pues alcalde de Marbella, que también decían que sí, corrupto. Bueno, en 1946 nace nada más y nada menos que Liza Minnelli. Pues no la tenemos ninguna canción puesta, pero podemos cantar la de Money me say well, hombre, la actriz de Cabaret, que hace un papel buenísimo y canta de maravilla, tiene Grammys. De hecho, tiene es de las pocas actrices, personas que tiene el Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony. Bueno, pues hizo también con Scorsese Arthur, el soltero de oro, hizo una película que no era de Scorsese, hizo New York también con Scorsese, una gran actriz, las cosas como son, hija de Judy Garland y de Vincente Minnelli, nada más ni nada menos. Bueno, en 1956 nace Steve Harris, que fue bajista de Iron Maiden, el fundador prácticamente. Aquí les tenemos con el fantasma de la ópera. Y fundó Iron Maiden en 1975. Pues nace en 1956, el 12 de marzo. Y el 12 de marzo de 2013 fallece Clive Burr, que había sido batería de Iron Maiden. Lo que pasa es que fue diagnosticado de esclerosis múltiple. Y hicieron conciertos un poco porque se arruinó para pagarse la enfermedad, hicieron un concierto para financiarle un poco a él y iba a los conciertos de Iron Maiden. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimientos de gente importante, pues ya igual no tan importante, pero que ha tenido un lugar en la historia y una aportación, como Juliano II de Medici, que es el hijo de uno de los hijos de Lorenzo el Magnífico. Y que tiene un cuadro pintado, está pintado por Rafael, o sea que por ahí lo pueden ver si lo buscan. Luego, en 1835 nace Simon Newcomb, este es un astrónomo que hizo muchos cálculos muy precisos, y bueno, tiene un cráter lunar, uno marciano y un asteroide, o sea que si miran, cogen el telescopio lo pueden ver. En 1613 nace André Lenné, este era un jardinero porque hizo jardines de muchos palacios, entre ellos los de Versalles. En 1785 nace George Berkeley, este es un filósofo que tiene una biblioteca muy importante que la donó, y de ahí, de esta biblioteca, le dio nombre a la ciudad, y la ciudad dio nombre a la Universidad de Berkeley, está puesto en su honor. En 1710 nace un compositor inglés que, bueno, que nos trae esta canción. Bueno, hizo un Artajerjes y otras cosas, pero sobre todo nos trae Rule Britannia. The Charter of the Land. Angels on this street. Oh, roll Britannia, roll the wave. Never, never. O sea, que dice: gobierna Britannia sobre las olas, los ingleses nunca serán esclavos, dice este himno. Bueno, pues seguimos un poco. Thomas Arne nace en 1710, seguimos con nacimientos, que en 1837 nace Alexandre Guilmant, este era un compositor que hace cosas para algo, un compositor francés. En 1863 nace Gabriel D'Annunzio, este es todo un personaje, este era un poeta, fue político, El triunfo de la muerte, escribió La Virgen de la Roca, iba así de Gatlandi, de sensual, bueno, pues estaba influenciado por las ideas de Nietzsche, y lo que hizo fue
la anexión de Fiume, hizo ahí una especie de medio república, medio romántica, que al final se la acabó anexionando Mussolini, que era una ciudad fronteriza entre Yugoslavia e Italia. Pues fue todo un número, la cosa como son, pues un personaje muy curioso. Era un protofascista prácticamente, pero tampoco era... Bueno, en 1889 nace Idris I, que este fue el rey de Libia, el primero y el último, porque entre 1951 y 1969, nace en 1889. En 1894 nace Henri Piquet-Pleyet, él era un compositor francés. En 1900 nace Gustavo Rojas Pinilla, este fue un dictador de Colombia y fue apodado Gurropín, como se llamaba Gustavo Rojas Pinilla, le llaman Gurropín. Bueno, José Guerra Vicente nace en 1907, es un compositor de música clásica, hace escenas cariocas, pabellón chalupiano y otras cosas. Rita Angus es una pintora neozelandesa que nace en 1908, bueno, no está mal del todo. Aquiles Rollero nace en 1913, es un compositor, bueno, tiene aquí así tipo clásica, pues tiene aquí un vals y vienes, que bueno, no está mal, la cosa como un compositor argentino. Seguimos un poco con nacimientos y seguimos un poco con Alberto Burri, que es un pintor abstracto italiano que nace en 1915. Elaine de Konig, que es una pintora estadounidense, expresionismo abstracto. Bueno, en 1925 nace George Delure, este es otro compositor. Este es un compositor de música de películas que estuvo muchas veces nominado al Oscar y consiguió uno de música. Y aquí, bueno, estamos oyendo Agnes Forgot, una composición para la película, que es de nombre, que yo creo que con esa fue nominado. Con Un pequeño romance fue con la película que ganó el Oscar a Mejor Guión. Tuvo nominaciones en 69, 74, 78, 80 y 86. Y en 80 fue cuando ganó. Leo Esaki es un químico que nace en 1925, un químico japonés y que, bueno, descubrió el efecto túnel del electrón. Bueno, es curioso porque tiene un decálogo, 5 reglas. Pentálogo, ¿no? Bueno, dice, no te dejes atrapar por tus experiencias pasadas. No te permitas apegarte demasiado a ninguna autoridad en tu campo. Dice, no te aferres a lo que no necesitas. No evites la confrontación, no olvides tu espíritu de curiosidad infantil. Pues la cosa como no están mal las reglas, me parecen interesantes. Bueno, seguimos un poco con nacimientos, porque en 1927 nace Raúl Alfonsín, que fue presidente de Argentina en 1983-89, después de la dictadura, una postura importante. En 1928 nace Aldemaro Romero, un compositor venezolano. Ratlo Marnik nace en 1942, un militar serbobosnio que fue condenado por genocida, era el jefe del Estado Mayor del Ejército de la República SPAC durante la Guerra de Bosnia y, bueno, cometieron las masacres que cometieron, pues fue juzgado y está condenado a cadena perpetua. En 1949 nace Rob Cohen, este era un cineasta, pues bueno, que hace Fast and Furious, Dragon Head, The Late, de Fast and Furious XX, Stealth, La momia, La tumba de Pera Dragón, pues hace bastantes películas. En 1950 nace Javier Clemente, pues era muy famoso en su día, el entrenador de la selección española durante 1992-98 y que ganó con el Bilbao Ligas, seguidas del 82-83, 83-84, que es cosa que tiene mérito, como son. Mauro Intralgo es un historietista que nace en 1965, pues tiene personajes como Herminio Bolaestra, el demonio rojo y Ángel se fija. Luego volvemos acabando con Luis Milla, que fue un jugador de fútbol que estuvo en el Barcelona y luego estuvo en el Madrid de 1990-97. Luego en 1968 nace Aaron Eckhart, este es un actor que, bueno, pues actúa en El núcleo, Gracias por fumar, en La Dalia Negra, sale bastantes películas. Y en 1976 sale María Danet, pues sí, bueno, María Danet pues hace El tiempo de la felicidad, hace Cha-Cha-Cha, una película muy divertida, Mi vida en ruinas. Luego salen muchas series, muy pequeñitas, salen Farmacia de Guardia, en Pepa y Pepe, Aquí no hay quien vive, La que se avecina, y la que se avecina, pues la que se avecinará mañana, que será 13 de marzo, y a ver cómo seguimos ustedes. Pues nada, pues que le vaya muy bien y hasta mañana desde el Foco Oscuro. Y recordemos a los Beats, no nos olvidemos que ellos les han dado mucho. Y Charlie Parker. Bueno, pues hasta mañana y muy buen día desde el Foco Oscuro.